Vamos. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a viernes 27 de septiembre de 2024. Saludamos a Álvaro Aróstica, está Alberto Lavé, ya se está conectando Hola, Luis hola. Gallardo y por supuesto saludamos a todas las personas que nos escuchan siempre en nuestro programa en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, también en hradio.cl. También estamos en Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo Nosorno el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Omega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos pueden escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Estamos en Spotify también para las personas que nos escuchan. Eh, y por supuesto también, si se pueden y quieren, toman la decisión de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Álvaro Aróstica, ¿cómo se puede suscribir las personas a nuestro canal de YouTube? Es fácil, ¿no? Sí, súper fácil. En su navegador de preferencia, búsquenos como Carta Ciudadana y es importante que se suscriban porque les va a llegar la notificación cada vez que nosotros subamos un video nuevo y también que comenten, nos dejen sus sugerencias, saludos, insultos, como dije una vez. Todo lo que quiera comentar es libre. Bueno, yo no sé si ustedes se enteraron de lo que ocurrió en Bajos de Mena, en Puente Alto, con esta balacera que dejó a dos personas muertas, pero hubo una centena de disparos, todo esto en medio de un funeral y que provocó una serie de situaciones dramáticas, digamos, y que, bueno, se tomó la pauta en el día de ayer. Yo no sé si ustedes se enteraron de aquello. Y, bueno, esto es un elemento más, lamentablemente, que se suma a una serie de situaciones que han ocurrido en el último tiempo. No sé si ustedes se enteraron de esto, qué les pasó, cómo se enteraron y cómo ven esto de aquí en adelante, porque pareciera que lamentablemente los hechos de violencia que han ido ocurriendo, voy a poner una línea de tiempo, porque podría ser los últimos 10 años, 5 años, 3 años, pero para no perdernos, digamos, no sé, los últimos 2 meses, pareciera que solo aumenta el nivel de, tal vez no de personas fallecidas, que ya yo soy de las personas que consideran que cuando una persona muere ya es un drama, evidentemente, pero además lo, comillas, espectacular y digamos en cantidad impresionante, como lo antiguo, Luis es muy joven y Álvaro también, pero eh, como que uno, Alberto, esto lo veía en el Far West nomás, eh, y pareciera que esto ya lamentablemente cada vez se transforma en algo más habitual y menos aislado. Yo no digo que ocurra todos los días porque eso sería una exageración, pero no deja de impactar. No sé qué les pasa a ustedes, no sé qué opinan ustedes. ¿Quién quiere arrancar? Don Bueno, a ver, Alberto. mira, la verdad es que uno ya no se sorprende, lamentablemente. Se van dando situaciones en la vida que uno va viviendo en distintos tiempos, en los pueblos, en las ciudades, lo que sea. En que cuando empiezan a ocurrir determinadas cuestiones, ya al final, como dices tú, se hacen habituales y ya como que casi, no sé, si no me toca a mí, como que, bueno, gracias a Dios nomás, y punto. Pero es tremendo. Fíjate que la gente que está muriendo en el país por este tipo de cosas ya son números, pero realmente insólitos, pero ya no es solo que muera gente, que ya es una cosa atroz, como decías tú, que muere una persona por atentados, por abusos, por, incluso te diría yo, por abusos que son también cuando no se atienden en los hospitales, cuando se les atiende mal o cuando no hay fechas, bueno, todo ese tipo de cuestiones, pero en fin, ese es parte de la organización social, pero cuando ya estos son ataques directos, anteayer o no sé qué, yo veía en la televisión también unos niños baleados en un túnel, estaba ahí un niño botado con una bala en la espalda. Entonces, y uno dice, ¿cómo es posible? Uno sabía que estas cosas de repente ocurrían en México, ocurrían en algunos otros países. Y uno decía, bueno, gracias a Dios en Chile no ocurren. Hoy día, lamentablemente, sí ocurren en Chile. Y nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y no hay la voluntad.
política, y aquí no le estoy echando la culpa al gobierno de nada, yo creo que este gobierno en esto lo ha hecho pésimo, ¿ah? Y es muy responsable, muy responsable. Te digo más, si esto hubiera ocurrido en un gobierno anterior, en un gobierno de Piñera, o ocurriera en el gobierno posterior, que fuera de Mateo, de quien sea, esta misma gente que está gobernando probablemente los van a perseguir por derechos humanos. Los van a acusar por lo que la gente que está muriendo, sobre todo si alguno de ellos murió porque un carabinero disparó o un PDI, o porque, no sé, los tomaron detenidos y ocurrió, no sé, una desgracia, una muerte, lo que sea. Entonces, y las señales que se dan son o las medidas que se toman, la verdad es que no sirven de mucho, de nada. Yo creo que aquí una sociedad cuando llega a estas situaciones en la cual no existe seguridad pública, no existe. Ninguno de nosotros puede tener claro que si sale de su casa o de su oficina, va a llegar a su casa o a su oficina o a donde vaya, en el día o en la noche hoy día. Puede quedar asaltado, puede ser, ¿no es cierto?, en un portonazo, lo que sea. Y esto no es que, sí, siempre puede haber ocurrido en la vida. Es que algunos le pueden haber asaltado en alguna época. Pero es que hoy día ya es, tú decir, no de todos los días. Yo no sé si no es de todos los días. Yo no sé si es exageración decir que es de todos los días o no. Quizás la excepción es cuando no ocurre, el día que no ocurre. Entonces, cuando pasan estas cosas, las sociedades lamentablemente tienen que tomar medidas de fuerza, medidas en que ese tipo de gente no puede estar libre en la calle, no puede estar libre en la calle, porque ese tipo de gente es distinto, el tipo del mechero, el que roba ya, por último, no, tampoco también merece sanción, pero es distinto el que está dispuesto a matar, y el que está dispuesto a matar a niños. Fíjate que en esto de ayer lo que tú decías del Cefam de Puente Alto, persiguieron a la ambulancia, Así entraron, es. entiendo, ¿no es cierto? Entraron, entiendo que al Cefam, y así le si usted salva, Amenazando a los funcionarios o diciendo sea, si que si usted ustedes atendían salva a a los a los que heridos, están baleados, si los salva a iban a los heridos, reventar el nos vamos CEFAM, a con matar a esas usted. palabras. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Te fijas? Entonces, si ahí no se toman medidas, aquí no se trata de sacar los militares, sacar a la policía, darle mayor. No, se trata de tomar las medidas que sean prudentes. ¿Y cuáles son las medidas que sean prudentes? De partida, perseguir a toda esta gente que vive de esa manera. Sean chilenos, que normalmente yo creo que la gran mayoría no lo son, o sean extranjeros, con mayor razón. Y si es necesario crear una cárcel en el medio del desierto donde no tengan comunicación con nadie, tendrá que hacerse. Tendrá que hacerse. Y irán a parar allá porque no pueden estar libres en medio de la ciudad. Los pueblos siempre antes se protegieron con ciudades amuralladas, etcétera. Por algo era. Pero lamentablemente cuando va funcionando, las sociedades se van estableciendo y va habiendo mayor seguridad y se supone que hay sistemas democráticos que te van dando cierta tranquilidad de vida, bueno, obviamente ya no es necesario quizás tener ciudad amurallada, pero cuando vuelve a pasar esto, y no solo en Chile, ¿eh? El mundo va un poco en esos caminos. Y bueno, y para qué manchar, ¿no es cierto?, con otras situaciones que viven en otros pueblos o para dónde pueden estar yendo, pero lamentablemente lo que nos está ocurriendo en Chile, de eso nos tenemos que hacer cargo nosotros. Y el primer obligado a ello es el presidente de la República, no es otra la autoridad. El ministro de Interior, sí, pero depende del presidente de la República. El presidente de la República es el que tiene que tomar la decisión como hombre, como responsable ante todos nosotros. O sea, cada vez que muere una de estas personas porque no se han tomado las medidas necesarias, hay una responsabilidad, al menos política, sino incluso legal o jurídica, del presidente de la República y también de las autoridades que están en este tema. Yo no quiero con esto culpar al presidente de la República actual, Gabriel Boric, no, pero señor Boric, que está ejerciendo el cargo ahora, el pueblo tiene el derecho a exigirle que haga lo necesario para que esto haya medidas para que esto se controle. Si no, hay abandono de deberes. ¿Y qué pasa en ese sentido? Porque eh, ¿cuál es la responsabilidad? Y se entiende lo que dice Alberto de la responsabilidad política, si se quiere, pero también de las policías, porque de ellas depende y del orden público, de la autoridad máxima ejecutiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la fiscalía? Y lo pregunto por qué. Por la persecución, porque Alberto decía algo que es súper importante. Si no se persevera en la búsqueda de estas bandas, en desarticularlas, en perseguirlas, hasta darle caza y poder, digamos, romperlas, poco y nada, porque Así es. pareciera que ocurre acá, después ocurre en otra comuna, después ocurre en otra comuna, y son distintas bandas que se van como entremezclando. Entonces, ¿qué responsabilidad también hay ahí de la fiscalía y de los tribunales que finalmente también
cuando llegan a establecer sentencia, bueno, le permiten, por ejemplo, el pago de fianza, como pasó, por ejemplo, en Ovalle o ha pasado en el norte de Chile, donde uno Exacto. dice, pero ¿cómo? Y además personas ligadas al narcotráfico y autorizan el pago de fianza. ¿De dónde viene Así esa es. plata? Exacto. Entonces, El pareciera que hay una narcotráfico. falencia en el todo, como que no hay una coordinación en el Así todo. es. Pareciera que no hay una velocidad tampoco en el todo. Porque yo siento, no sé qué opina Luis, no sé lo que opina Álvaro, pero yo siento que el crimen organizado y la delincuencia va a 120 por hora y las instituciones van a 40. Yo, Entonces, yo Así. con una palabra que ocupó Monseñor Chomalí hace poquito, no a propósito del crimen, pero sí a propósito de las muertes, que fue la frivolidad. Y yo creo que ese es el concepto que se ha ido tomando el gobierno, porque partimos con una motivación súper grande del presidente. Pese a que él en el pasado criticó las frases grandilocuentes que ocupaba el expresidente Piñera, él comenzó a ocupar el mismo tono respecto a la delincuencia, pero de a poco fue tomando el protagonismo la ministra Toá. Y la ministra Toá, de alguna manera, a través de sus palabras, lo que ha hecho en reiteradas maneras es normalizar todos los crímenes, las muertes, asesinatos, esta frase de que las muertes en fiestas patrias fueron normales, y así, a través de un lenguaje, ha ido generando algo que claro genera. que la cifra es lo más parecido a un fin de semana normal, digamos. Claro. Pero así, la autoridad que se encarga principalmente de la seguridad más que del rol interior y político, ha ido como choqueando a la ciudadanía y eso mismo uno lo puede ver en las encuestas, como la ministra ha ido bajando. Pero yo no me quiero quedar con eso, sino que es precisamente esa frivolidad que se ha ido normalizando y eso pasa, por un lado, con el gobierno, pero también la fiscalía que de cierta manera, y es lo que le corresponde perseguir, no persevera en la búsqueda de estos delincuentes. Y yo creo que hay una noción que quizás podemos tener más o menos clara, y es que delincuentes nuevos probablemente no hay, son los mismos, solo que nunca se detienen. Entonces el crimen no lo podemos detener esperando a que, no sé, tengamos una gran policía que sea capaz, no sé, una policía militarizada y con los carros más modernos, las armas más fuertes que existan en el mercado, pero ellos no van a lograr detener la delincuencia mientras la fiscalía no haga su pega. Y yo encuentro que ahí va el tema. Primero, que el gobierno de cierta manera, a través de su lenguaje, ha normalizado todo esto, pero por otro lado, que las instituciones que se deben encargar de esto no están cumpliendo su pega. Ahora, si hablamos de los jueces, podemos irlo desde el lado de las fianzas, Tampoco, pero, lógico. pero si la fiscalía tampoco hace su parte, no van a llegar a nada. Y eso, y ojo, no es solo la fiscalía, el gobierno también es parte a través de las delegaciones presidenciales de todos estos procesos judiciales y han ocurrido casos incluso, de hecho pasó en la región metropolitana, donde el abogado de la delegación presidencial no se presenta y por lo tanto quedan libres todos. Claro. Entonces, acá hay una falla de las instituciones a nivel generalizado. Y yo creo, yo pondría el foco ahí, en el hecho de que hay que ponerlos bajo las rejas, o si no Exacto. la, Hay que separarlos de la sociedad. Exactamente. Ujú. Claro, con cárcel segregadas reales, como decía Alberto, y con incomunicación, digamos, que es lo Absoluta. que más Lógico. falta hace en esto, porque hay en Colina uno hay un anexo que es digamos, de alta seguridad, pero de alta seguridad lo fundamental es que sea segregada y que no tenga comunicación, porque si tiene comunicación deja de ser de alta seguridad, digamos. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia de un penal cualquiera, Álvaro? Sí, bueno, el día de ayer me enteré de todo lo que estaba pasando a propósito de la noticia de este menor de 13 años, si no me equivoco, que iba en la ambulancia y lo intentaron rematar. O Sí, sea, y después lo del CEFAM, no sé en qué país estamos. Cuesta y duele reconocer a Chile de esta manera, sobre todo después de fiestas patrias, donde un espacio, que sé yo, de reflexión, de admirar las instituciones, sobre todo en materia de seguridad. Y es difícil, concuerdo mucho en lo que decían anteriormente también. Yo creo que no tenemos institucionalidad
aptas para combatir este crimen organizado que tiene recursos ilimitados, que no sabemos con qué cosa va a salir el día de mañana, porque no sé qué nos falta ver ahora, no sé qué nos falta en esta escalada de violencia que hay en Chile. Y, a ver, en materia de fiscales es un tema, pero yo creo que también hay que analizarlo. Hace poco también salió un reportaje en los medios de televisión a propósito de estos abogados que trabajan con el narco y que reciben sueldos millonarios y que también juegan un rol importante dentro de las organizaciones criminales. Yo creo que también hay que poner el foco ahí. ¿Qué está pasando con esos profesionales? ¿Qué rol están cumpliendo? Si están lavando dinero del crimen organizado, si es que lo están ayudando a cometer lo ilícito. También yo creo que es un tema súper relevante. Toda la razón. Bueno, eh, una situación compleja, difícil, delicada, triste, y que, bueno, nuevamente el mínimo común denominador es pelea, batalla entre bandas rivales. Eh, y eso, bueno, pareciera ser uno de los elementos concentrados en el último tiempo y que los ciudadanos nos genera, creo, a unos más, a otros menos, evidentemente, inseguridad, es decir, cambios de hábitos, horarios, rutinas, viajes, mayor preocupación por los seres queridos, en fin. Alberto, tú querías decir algo. Sí, pero yo creo que las sociedades tienen autoridades y la autoridad precisamente es la que tiene que ejercer sus facultades y tiene que ejercer sus poderes. Y por lo tanto, si no lo hacen, son responsables. Y la primera autoridad es el primer mandatario. Y el primer mandatario es el que tiene, es su gobierno. Aquí no se trata solo que sea el presidente Boric. Yo no tengo nada personal, ¿no es cierto?, en contra de él. Tengo todas las diferencias con su política, con su gobierno. Yo pienso que es mal. Pero, como soy una persona católica y cristiana, hasta le deseo lo mejor y hasta rezo por él para que se convierta. Imagínate. Y lo digo de verdad. Lo hago para que de alguna manera, ojalá, él salga de esos ámbitos de odio, esos ámbitos de resentimiento, esos ámbitos, y ojalá busque algo por el bien de Chile. Pero en cuanto a la seguridad, va a buscar por el bien de Chile, es hacerse hombre, ejercer el deber que tiene, que es entregarle a la policía, a la fiscalía, a los jueces, todos los medios necesarios para combatir esto, pero sobre todo para separar a esta gente de la sociedad. Esta gente no puede vivir en sociedad. Es claro que no puede vivir en sociedad. Si yo saliera a matar, yo vivo en un condominio y salgo a matar, a violar, a robar, ¿puedo vivir en ese condominio? No, pues señores, no puedo vivir ahí. Soy un salvaje, soy un tipo que no tiene que tener, no sé, será tratamientos médicos, será lo que sea, pero no puede vivir esa persona en sociedad en conjunto con el resto que estamos dispuestos a respetarlo, incluso a respetarlos a ellos, al menos a respetarles sus derechos. Pero sus derechos, ¿dónde? En cárcel. Sus derechos, ¿dónde están? Retenidos, separados de la sociedad. Y eso tiene que hacerlo y empezamos a discutir que es una cárcel de alta seguridad se va a hacer en Santiago. Entonces, y esa cárcel, si no se va a alcanzar incluso a hacer en este gobierno, no se va a alcanzar, porque la burocracia, ¿no ha empezado algo de eso? Nada, la pura discusión que ocurrió hace 3, 4 meses, ya no tengo idea cuánto. Entonces, se tiene que ser responsable. Él acusó, el presidente Boric, incluso al presidente Piñera en su momento, lo voy a perseguir, ¿no es cierto?, los derechos humanos y todo el asunto. Y no habrá que perseguir entonces el día de mañana al presidente Boric, pero yo no es que se quiera que se le persiga, yo quiero que ejerza sus deberes, que él se haga responsable. Si estamos bajo su gobierno, él fue elegido por la mayoría del pueblo de Chile para que gobernara, gobierne, no más que eso, Y ahora para que estamos después preocupados, precisamente no tenga que responder pues, de actos o de cuestiones indebidas o no y hechas. ahora, eh, discutimos, eh, o más bien hay una cierta tensión respecto en qué momento sale el general director de Carabineros, Claro. que va a ser formalizado el próximo martes y todos sostienen que es inminente su salida.
Es Claro, pero ese inminente es su renuncia nosotros. porque además, sabes tú, Alberto, que hubo un último recurso que se Sí, presentó antenoche ante la Corte de Apelaciones, fue un recurso de amparo, así y en la es. tarde de ayer se rechazó, y por lo tanto es inminente que al final el general Yáñez deje la institución, porque recordemos que él se va a ser formalizado el próximo 1 de octubre, es decir, en el próximo martes, dije formalizado para que quede claro, Sí, claro. eh, su cargo lo deja a mediados de noviembre. Por lo tanto, lo que se espera por el gobierno es que renuncie. Recordemos que iba a ser formalizado en mayo del año pasado por su responsabilidad, y voy a tratar de hacer lo más riguroso posible, por su responsabilidad de mando por apremios ilegítimos con resultado de muerte en el marco del estallido social, cuando él era director de orden y seguridad de Carabineros. Recordemos que él hoy día es general director. Y se aplazó para octubre a propósito del asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Así es. Y el último tiempo, desde el punto de vista de los, digamos, recursos disponibles, y Alberto ahí nos puede explicar que hay varios, ha ido intentando aplazar la formalización, ojalá después de que él deje el cargo, cosa que no tenga que eventualmente renunciar al cargo. ¿Se entiende? Es decir, Sí, que ojalá sea formalizado una vez que él ya no sea general director de Carabineros, sino que sea en retiro y no sea activo, para justamente evitar que, que renuncie. Pero yo creo, y aquí puedo estar equivocado, espero que no, y le pido disculpas a los auditores y a las personas que nos ven, pero esto debiera ocurrir, digamos, en cualquier minuto de aquí antes del martes. Capaz que esté ocurriendo ahora, capaz que ya haya ocurrido. Este programa, recordemos que sale en distintos horarios este día viernes, dependiendo de la radio asociada. Entonces, en una de esas puede pasar. claro, pero ¿por qué tiene que renunciar? Porque es formalizado. Ah, no, no, Eh, es que eso esa es otra discusión, Jurídicamente, que de acuerdo, esa es la discusión jurídicamente, de... porque es que si entendemos Ah, el proceso, porque claro, si a uno lo es que, formalizan, todo el perdón, mundo dice, es que ah, Luis cometió el delito. No, espera un poquito, espera un poco, que Luis me está escribiendo, es que fue rechazado el amparo, Luis. El último sí, recurso fue rechazado ayer. sí, Por sí. eso es que sería inminente. Ahora, para explicar, yo no estoy haciendo un juicio de valor, yo estoy explicando lo que puede ocurrir. Lo que pasa es que acá se cruza eh, el criterio TOA, Sí. que señala que autoridades que son formalizadas deben renunciar y se ¿Y por utilizan, qué? bueno, No, pregúntale a pero ella, porque Felipe, yo ¿sabes qué es muy yo estoy, importante? pero Sí, estoy Alberto, de acuerdo, Alberto, estoy de acuerdo. no ataque al mensajero, yo No, sí estoy lo sé, no es a ti, informando. no es a ti, po. Evidentemente que es cuestionable, obvio. Lo que Es pasa es que se es a la sentó un oposición toda. precedente, ¿te acuerdas? Con el director de la Sí, PDI. sí. Pero es que, mira, yo creo que dos cosas. Uno, creo que todavía podría quizás caber un recurso de reposición sobre el rechazo de ese recurso de amparo. Y a lo Ya, mejor ya ya, ya, se ganan unas ya, horas, se gana un día, no lo sé. ya, Pudiera ya. ser. Y por un lado. Y por otro Perdona, lado, perdona, y si eso se presentara, Alberto, ¿la decisión es rápida o también puede demorar? Porque lo que yo entiendo no, que está debería ser. buscando el general Yañez, lo que yo decía, ganar tiempo. De hecho, el recurso anterior al amparo, Sí. dentro de los argumentos, era que su abogado estaba enfermo Y claro, y que, digamos, cosa que es podía verdad. volver a sus funciones a mediados de noviembre, que es más o menos la misma fecha que él deja el cargo de general director. Cosa que es verdad y que es razonable. Si yo tengo, imagínate, en una acusación penal, mi abogado está enfermo y que él conoce todo y que tiene que defenderme, ¿no es cierto?, en la formalización, en las audiencias y no está, ¿cómo me defiendo? Es muy razonable. Pero bueno, en fin, yo creo que incluso pues, le debieron haber dado lugar quizás al recurso de amparo, precisamente porque es un amparo. Es un amparo de la ley, tengo derecho a defensa y probablemente con mi abogado enfermo no voy a tener el derecho a defensa. Pero en fin, no, yo no conozco los recursos, no lo he visto ni nada, así que una opinión simplemente general. Ahora, pero por otro lado, en la opinión, ¿no es cierto?, en este criterio, TOA, que es un criterio más errado, en mi opinión, de la ministra, es cierto que uno puede decir, bueno, si formalizan a una persona, pero si formalizar no es más que la fiscalía entiende que hay antecedentes serios y pruebas de que quizás podría haberse cometido tal o cual delito, y en virtud de eso se le informa y se le comunica a la persona para que tenga el conocimiento de qué se le está indagando para que se pueda defender.
Entonces, ¿por qué tiene que renunciar, po? Es un absurdo jurídico, en mi opinión. Además Y que es político además que, también. además que hay otro absurdo, a ver si integramos a Luis también y al Polo que se integró, que es algo que yo vengo diciendo desde el verano, Si después que es sale libre, cuando, imagínate, de polvo y paja. que es cuando, ¿te acuerdas, Alberto, que lo empezamos a hablar en Sí, enero? Que exacto. fue a propósito de que nos enteramos que en mayo iba a ser formalizado, ¿te recuerdas? Así es, sí, de Eh, acuerdo. que acá se nos olvida algo. El gobierno tiene la potestad de pedirle la renuncia cuando quiere. Pero por supuesto. Y lo que ha Pero por intentado supuesto. hacer todo este tiempo es que el general Yáñez renuncie. Y Exacto. le han mandado recados con el criterio Toá. ¿Te acuerdas? En Tolerancia Cero, el ministro de Justicia, Luis Cordero, también dijo algo así como yo esperaría que el general Yáñez tomara la decisión de irse, algo así. ¿Te acuerdas? ¿Y por qué no Entonces, esperó que el presidente le pidiera la renuncia, como dices tú? que Lógico, eso, por eso, que es muy obvio. curioso que en el fondo tú esperas que el otro tome una decisión, siendo que si Porque no tú ejercen su consideras, rol, no sí, ejercen su claro, cargo, abandonan los obvio, deberes. O sí, son cobardes o no tengo idea, o no saben hacerlo, o son o no ignorantes. se atreven o quieren Bueno, pero es evitar que el tiene que atreverse, si la costo, autoridad tiene que atreverse. o no, yo estoy Sí lo interpretando, o sé. esperan que el costo lo asuma él, en fin. Claro, Luis, lógico. Yo creo Es que por el eso al final. gobierno espera desligarse un poco de... Porque yo creo que acá hay otra cosa más, y es el hecho de que el general director podría convertirse en el primero en mucho tiempo en haber hecho su periodo completo. Y yo creo que el claro, criterio Toa es solo un método para que el grupo político que apoya al gobierno, específicamente más los partidos que vienen del Frente Amplio, no queden con el resquemor de que el mismo general que acusaron de violar derechos humanos se convirtió bajo el amparo de un presidente de su línea política en el primer general director que estuvo el periodo completo. Yo creo que hay una mezcla política, porque este criterio Toa, si bien no nace para, para este caso en específico, sí se ha aplicado como una forma de presión bien grande, y de hecho desde Carolina Toá y no desde el presidente, quizás para que no sea tan notorio esta insatisfacción, pero es cosa de ver a los diputados, ver y escuchar a los diputados del Frente Amplio en el Congreso, a diferencia de diputados de las otras facciones del gobierno, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, que son mucho más cautos al referirse en cuanto al general director. Así Inclusive es. diputados del Partido Socialista eh, apoyaban la posibilidad de que fuera el primero en alcanzar esto y que cumpliera todo su mandato. Entonces, Así es. acá hay Y- acá hay un él es el general director de Carabineros, tiene un rol claro, tiene que estar acompañando a sus carabineros y lo ha hecho. Creo que si hay algo que el general Yáñez no el que le ha hecho destacar es el hecho de que está todos los días en las comisarías de todas partes. Yo creo que nadie se ha perdido una foto de él recorriendo Chile, claro. eh, Mm. visitando las comisarías. Y cuando ha necesitado dar mensajes fuertes desde Carabineros, lo ha hecho, que también es algo que había faltado en la institución previamente. Así es. Pero no sé y si eso le cumplió un genera rol, y cumplió un rol gobierno. bien, bien importante. Yo tengo buena memoria, algo que tenga bueno, bueno, y además ser hincha de la U, Alberto, disculpe, Claro. No, está bien, lo felicito. Bien arriba. Me duele, pero eh, van bien arriba. que es que cuando ocurre el brutal asesinato de los tres carabineros en Cañete, eh, el general director de Carabineros, yo te diría que las autoridades fue la que más, digamos, eh, más poder, si se quiere, mostró. Así Y, es. y, fue, y fue, como yo decía en la introducción, fue esa la situación, evidentemente, de baja probabilidad y alto impacto, como dicen los cientistas políticos, porque era de baja probabilidad y de alto impacto, que te cambia un poco el curso de la investigación y del destino de él. Así es. Y automáticamente, yo me recuerdo, eso ocurrió, y un día domingo, me acuerdo, en Tolerancia Cero, el fiscal nacional Ángel Valencia confirma que se había solicitado
al fiscal Almendaris y que él mismo había automáticamente solicitado a la Corte el aplazamiento del procesamiento del general Yáñez, a propósito, obviamente, de lo ocurrido en Cañete. Y el general Ricardo Yáñez se mostró particularmente firme en su cargo. Y eso yo diría que también le dio un input, si se quiere, dentro de Carabinero y sobre todo en lo que significó el asesinato de esos 3 policías y también en lo que vino posterior al combate a la delincuencia. Digamos. Y fíjate que si va a ser formalizado de algo que él no cometió. Él no estuvo en los actos. Claro, tiene una responsabilidad porque estaba un poco a cargo, pero es que hay que entender que cuando dicen, ¿no es cierto?, que Carabinero manda, ¿no es cierto?, a quitarle los ojos a la gente, a dispararle a los ojos, eso no es verdad. Po. Eso no es verdad. Se manda a una, y la palabra es fuerte, porque como a reprimir, pero ¿a reprimir qué? A reprimir actos de violencia, en protección de la ciudadanía, que ese ahí puede haber habido, que algún carabinero actuó en forma imprudente, incluso en forma abusiva, no fue el general de carabinero, el que estaba a cargo, puede haber sido el carabinero que estaba ahí, que disparó, etcétera. Y por último, persíganse. Eso si es que ahí ha habido abuso a esas personas, no a quienes han estado a cargo, porque no han mandado a eso. No tengo ninguna duda que no han mandado a eso, Carabineros de Chile. Pero bueno, Bueno, don Polo, yo creo que está por ahí. sí, Ajá. está, el Polo está con problemas de señal, Ah, entiendo. ya. Oye, bueno, el caso de Marcela Cubillos y los 17 millones de pesos, ocurrió algo que este modesto servidor dijo que era cosa de tiempo y ocurrió. Eh, que en política las facturas se pasan y rápido. Y yo no sé si ustedes vieron la entrevista de Marcela Cubillos antes de ayer en Canal 13 y en Mega, donde por lo menos en la última parte de la entrevista con Juan Manuel Astorga en Mega, le pregunta, ¿usted tiene la certeza de dónde vino la filtración? Y Marcela Cubillos contesta algo que es notable, porque ella dice, no sé, pero le sirve a la izquierda. El Claro. no sé, yo estoy de acuerdo. El que le sirva a la izquierda, no sé si tanto, fíjate, porque ya se produjo un problema con la UDI. Sí. Porque el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, le pidió algo así como que diera explicación la universidad de los sueldos altos, porque era poco habitual, no me acuerdo exactamente cuál fue la palabra. Y Marcela Cubillo le dice varias cosas al presidente de la UDI. Una, que es independiente hace 12 años, y lo otro, que se preocupe también del sueldo de los militantes de la UDI en otras universidades. Lo que demuestra, creo yo, acá, que efectivamente hay una distancia entre la UDI, entre Evelyn Matei y Marcela Cubillo. Porque yo sé que al interior del comando de Marcela Cubillo piensan que esta filtración vino de personas cercanas a Evelyn Matei. ¿Por qué? Estoy diciendo piensan. Porque la ven como una eventual amenaza política. Porque, bueno, Marcela Cubillo se instaló como una candidata fuerte en Las Condes, independiente, y que va a recoger todo el caudal de votos de derecha de Las Condes, que dicho sea de paso, siempre, desde el año 92 hasta ahora, ha ganado el municipio de Las Condes. Entonces, Sí. es interesante el tema político, más allá de que es de la izquierda, que me quiere, porque en rigor, no existe la Marcela Cubillos que existe en Las Condes, pero que ahora está ganando la encuesta y que la gente dice, ah, no, yo no voy a votar por esta Marcela Cubillo, voy a votar por la otra. No, Marcela Cubillo va a ganar igual. O sea, yo creo que quien piense que no va a pasar eso está perdido, pero allá él. El tema es cuánto le magulla a ella en su votación y se le instala o no como carta presidencial. ¿Por qué? Porque en cada pauta, cóbrenme la palabra, en cada programa, en cada actividad que ella tenga como candidata a alcaldesa y posterior como alcaldesa, le van a preguntar de este tema. De Y acuerdo. cuando tú no manejas la agenda, no No, es, no es fácil, pero ¿eh? No está fácil la vida. Don no Alberto la está, ve. no está fácil, pero fíjate, a ver, de partida, yo creo que esto es una cosa que
no sé de dónde sale, le sirve a la izquierda, le sirve creo que al gobierno para tapar, y sale curiosamente, y se ha dicho mucho que aquí cuando hay, ¿no es cierto?, un escándalo, sacan ocho, para tapar. Se dijo, ¿te acuerdas tiempo atrás que en el gobierno de Bachelet, cuando había un tema con todas las empresas, con impuestos internos, etcétera, y que había que salvar toda una situación muy anómala, etcétera, trajeron a esta niña Quintana, ¿no es cierto?, la quemada, la tuvieron aquí 2 meses, la presentaron en todas partes, se fue para allá todas las noticias y en definitiva nadie supo qué pasó con el tema de impuestos internos, con el tema de las empresas no se supo más. Acá, ¿no es cierto?, pasa este tema con la novia, la polola, no tengo idea, del presidente, que le suben 25% su ingreso, su sueldo, y además la pasan a la planta fija, etcétera, de honorario, y luego sale este tema de Marcela Cubillo, que es muy distinto. De partida porque es una universidad privada, que si tiene plata y aportes del Estado, bueno, si tiene plata y aportes del Estado, tienen los canales de televisión, imagínate, tiene el canal 7, el canal 7, ya ni sé si 7, el canal nacional, ¿no es cierto? Y que en definitiva tiene mucha plata, o son puras platas fiscales, o casi puras, porque tendrá alguna de publicidad, ¿no es cierto?, empresas privadas, lo que sea, pero en general platas fiscales, que es un desastre, es una quiebra, y tienen tremendo sueldo Codelco mismo. Codelco, que es un desastre en materia de resultados, y tiene unos tremendos sueldos y todo. Y una empresa privada como la universidad puede perfectamente bien contratar, y es cierto que alguien, yo creo que donde más le puede golpear es en gente que gane muy poco, gente que tenga ahí, claro, un resentimiento, mira, como yo, como profesor, gano esto toda la vida y mira el tremendo sueldo. Pero es que también los contratan a veces como figura, porque para este tipo de entidades, como para muchas, la personalidad de Marcela Cubillo, el nombre de ella, qué sé yo, los cargos que ha tenido y su fama puede hacer que acarree de que muchos alumnos quieran ir ahí porque hay gente como Marcela Cubillo. Otros van a determinadas universidades porque hay otros profesores, etcétera, etcétera. Entonces son al final rostros por los cuales se paga. En los canales de televisión se paga por rostro. En los programas de X se paga por rostro. Sin ir más lejos, uno dice, oye, en el fútbol se paga, ¿no es cierto? Por gente que se le paga mucho más a un jugador porque hace más goles, porque Bueno, hay una libertad en ese sentido de determinar un sueldo y que puede ser mucho más alto. Pero lo que también es muy, muy importante, y yo creo que le puede jugar muy a favor a Marcela Cubillo, decir, ok, yo ganaba 17 millones de pesos. Ya, critíquenme todo lo que quiera, pero yo renuncié a eso para ir a trabajar por ustedes. Renuncié a la actividad privada, cosa que no hacen mucho, no, la gran mayoría no lo hacemos, ¿no es cierto?, para ir a ganar mucho menos, pero quiero trabajar por ustedes, ya sea como alcaldesa y el día de mañana poder ser como presidente de la República, como candidata. Entonces, cuidado, esto le puede servir enormemente a Marcela Cubillo, porque además es una niña tremendamente inteligente, muy capaz, muy simpática además, de buena moza regia. Entonces, de alguna manera, creo que le puede servir. Le puede salir el tiro por la culata a quienes la han querido perjudicar con esto. Porque Pero, respondió bien. pero Alberto, pero el monto está fuera de mercado. Y eso es lo que No lo llama la sé, atención. no lo sé. ¿Cuánto gana algunos de la televisión? ¿Cuánto gana Francisco Vidal Pero en 7? ¿Cuánto gana? como presidente del directorio, 1.200.000 más el líquido sueldo bruto. No gana Eso, plata como presidente del directorio. Lo que te quiero decir, Alberto, es que estamos no sé si está fuera comparando de mercado, profesores. Estamos comparando profesores universitarios de derecho. pero depende. A ver, yo soy profesor No, no universitario, depende, gano, pero no depende, muchísimo, po, muchísimo Alberto. menos. ¿Te Pero fijas? por supuesto, por eso es Gano que como llama voy al tiro contigo, Polo. ni el 10, ni el Alberto, 5%. Pero Alberto, no, si lo no tengo problema. que, es que por lo mismo, es que el monto sigue siendo demasiado alto respecto al promedio. Y tú dices algo así como Arturo Vidal se paga solo. Sí, pues, Tú hiciste el parangón con el fútbol. sí, pues, se Perfecto. paga, se Arturo paga Vidal solo. se paga solo. Y Fernández en la Chile también. Tenemos la contability en detalle de cuántos alumnos más entraron a estudiar Derecho por Marcela Cubillo. No la tenemos. ¿Y sabes por qué No, no bueno, está? Porque ¿Por no qué no entró está? nadie por ella. no lo Entró nadie sé, por ello. no lo No, sé. Pero No por obvio, pues, ella, Alberto, no por ella, aquí está, es por un aquí está. conjunto. ¿Por qué no está? No, es por un conjunto de rostros. Alguien puede entrar porque esté ella, porque están derechados, como en otra universidad pueden entrar porque esté, no sé, por Alberto, patria o porque Alberto, tú eres otros. ¿Te fijas? profesor universitario.
Sí, ¿o no? sí, Tú eres profesor universitario. sí. Te quiero hacer una pregunta. En la universidad en Chile, ¿se les contrata por plata a los profesores de derecho? No. No, y El la católica profesor de tampoco. derecho no va a una universidad a hacer clases por plata. No, y en la católica tampoco. Por Pero eso. sí, de acuerdo, pero si uno fuera un rostro que para la Universidad Católica fuera una cosa extraordinaria tenerte, podrían pagarte 10 o 20 o 30 veces más que al resto. No hay ningún problema y es libertad. Pero ¿Por eso qué no no? pasa en ninguna universidad. Sí, pasa en muchas partes. En ninguna. Pero si es No sé cosa si de no ver, pasa. pero si están todos los sueldos publicados, todas las universidades se han encargado de publicar los salarios de los profesores y ninguno se acerca siquiera al de Marcela Cubillo. Por eso llama la atención. Ya, Polo, que está ahí desesperado con la mano, ya tiene la mano amarilla, ya. Pero lo importante es que ella renunció a eso para ir a trabajar por la No, gente. lo Sí, importante es que ella como profesora de Derecho de una universidad privada gana muy por sobre el promedio. Ese es el sí, problema, por algo sí. estamos hablándolo, si no, no lo hablaríamos. Es una circunstancia, no sé si es problema. Bueno, Polo, perdón. Sí, bueno, saludo a todo el panel y a todos nuestros auditores y quienes Somos nos ven pocos los también. del panel hoy día. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el panel? Somos poquitos hoy día en el panel, no somos No, pero muchos. mira, ¿Cómo? hay un principio básico en la vida que dice de lo bueno poco, Si usted y lo que dice, gracias. de lo bueno tiene que ser Tú lo dices poco. por Alberto, ¿no? No, no, no. Oye, yo lo escucho La atentamente, Marcela. lo escucho atentamente y he escuchado otros paneles también de periodistas y todo lo demás, y yo creo que todos han perdido el norte de todo esto. Así es. La verdad es que le paguen, yo escuché ayer y me di el tiempo para escuchar, porque nunca había escuchado a Marcela Cubillo y me llevé una grata sorpresa, tal como don Alberto, que la conoce muy bien, no solamente es buena moza, sino que es dinámica, tiene claridad en sus ideas, habla muy rápido nomás, que es lo único que yo creo que en Sí, ¿ah? comunicacionalmente uno tiene que cuidarse, porque hay gente que no entiende cuando hablan muy rápido, pero tiene que ver a lo mejor con toda la impronta interna de ella. Me da la idea que es una mujer de muy fuerte carácter, es un buen líder, sin duda. Así es. Pero el tema no es, y te lo digo yo como empresario, eh, fuera de mi rol de hombre de ciencia, y como profesor también me ha tocado dar clases en la universidad, el tema no es cuánto le pagan a ella. Y yo siento de corazón que ella tiene toda la razón, que aquí hay que fijarse en el ataque que hay hacia la libertad Exacto. eh, de decisión, de toma de decisión, y claro, porque yo mañana, como dueño de cualquier empresa, puedo contratar a un Felipe Vidal y pagarle, me refiero a usted, don Felipe, y pagarle el sueldo que yo quiera y que yo crea que usted se merece. Y ese sueldo mañana puede a lo mejor igualar al del Julio César o duplicarlo al del Julio César y es una decisión empresarial. El tema de fondo, y es aquí donde yo creo que está el problema, y yo creo que los fiscales lo tienen muy claro, por eso toda esta conversación y esta pérdida de tiempo, si es justo, si el profesor, no sé, hay profesores que ganan más que el rector de la Universidad de Chile, ojo, yo conozco profesores que ganan más que el rector de la Universidad de Chile y por alguna razón será. El Pero tema estamos hablando es, de otra cosa, Apolo, ¿ah? sí, Tú pero el tema mezclaste es, cosas ahí, estás y mezclando cosas. el tema es el siguiente, el tema es el siguiente. ¿Será que la Universidad de San Sebastián está haciendo como caja chica para pagar eh, directrices políticas preestablecidas? Me explico. ¿Será que al final se descubre? Y ahí está el delito. Eso es un delito. No, el delito no es que yo le pague a un profesor 17 millones y al otro le pague 5 millones, porque estamos en una ley de libre mercado, cada cual pide lo que cree y recibe el sueldo que acuerde al final, más allá de lo que merezca o no merezca. Pero ahí viene la arista que es muy peligrosa y muy interesante para la Fiscalía, que yo creo que va a investigarla. ¿No será cosa que todo este complejo, esta red muy compleja que parte por el señor Chadwick, que toma esa posición estratégica y comienza entonces a recibir al señor Ward y a todos los demás, ¿no será que esto no sea otra cosa que una manera de encubierta de pagar temas Eso, políticos? eso es, Es que si es eso, eso es grave y eso es delito. bueno, Ese es pero es el que eso es delito. lo que, es que eso, pero es que No, pero es que Polo, no es podemos que decir que eso es. justamente eso, a ver, para hacerla clara, para hacerla clara y se entienda. Si
el precio de mercado, porque una cosa es precio de mercado y otra cosa es abuso de mercado, que no es lo mismo. Tú diste un ejemplo que no va a pasar nunca, Polo. No va a pasar nunca. Que doble Que el yo sueldo gane de más que Julio César Rodríguez. Sí. No sé. Y nos vamos, no, pues no va a pasar nunca, y lo puedo decir yo. Y te voy a explicar por Yo, qué. yo podría ser Te dueño de voy a un explicar medio por qué. mañana y te pagaría más que Porque él. los canales de televisión hoy día le pagan más a Julio que a mí, punto, corta. ¿Y por qué? Porque Hoy, tiene mayor carrera, tiene los programas que trabaja él tienen mayor rating y tiene mayor conocimiento del público. Corta, así, corta no. En el caso de lo que estamos hablando, llama la atención el monto, pues. Y como llama la atención el monto y se pregunta, lo lógico es, ¿por qué gana eso? Y por eso lo Ese, que tú acabas de decir es exactamente la llave para establecer la exacto, Universidad San Sebastián se transformó en una caja pagadora política. pero es que mira, Esos 17 millones, pero Felipe, déjame ya, terminar de perdón. argumentar, pues Polo, porque si no queda todo en Sí. el aire. No, no, Esos disculpe. 17 millones de pesos eran el salario a Marcela Cubillo. ¿Qué No se tiene buscaba? nada, Por eso es que el monto, Polo, llama la atención, porque si Marcela Cubillos en la Universidad de San Sebastián hubiese ganado 8 millones de pesos, 7 millones de pesos, 6 millones de pesos, tú lo ves en el promedio, en el mercado, y no te llama la atención. Pero uno dice, perdón, mediodía partió telemático con un profesor de reemplazo. Y eso es lo que llama la atención del monto. Por eso digo que el monto no es solo, es porque es ella y porque la Universidad San Sebastián, su presidente del directorio era Luis Cordero, sí, pero el uno de los tema fundadores de no la tiene que UDI. ver, disculpa Felipe, pero no El tiene que decano ver, de la Facultad de Derecho es Andrés Chadwick. era. sí, Por Después, eso es que todo esto arrastra, pero eso hay que establecer e investigarlo, pues. Y sí, por el eso es problema que grave, disculpa, hay que sí, empezar a estirar el hilo porque hasta ahora son solo presunciones. sí, no, no, pero vuelvo y repito, es un accidente los 17 millones de pesos que se le paguen, porque se le podrían pagar 7 millones de pesos y estar con un sueldo de acorde al común de la gente que trabaja 22 horas en la universidad, etcétera. Es que no te llama la Pero atención, pues, Polo. detrás de eso, si detrás de eso está el delito de que no se le está pagando por hacer clases, sino que se le está pagando como una manera de administrar los dineros hacia la política, ese es el delito, ¿me explico? No, porque si tú le pagas pero, 7 millones de pesos, estarías dentro del mercado y no llama la atención. Por eso llama la atención Pero los es delito 17, igual, porque uno legítimamente puede decir, ah, pero es pero delito cuidado, igual. ¿ah? 7, Pero- no, evidente que es delito, pues, Polo, pero no te llama la atención. No, a ver, cuidado con el que evidente que es delito, ¿ah? Esto que estamos hablando revienta, lo revienta a alguien dentro de la Universidad de San Sebastián. Y esa persona, por qué lo denuncia? ¿Porque es de izquierda? No tengo idea. Es porque gana 17 y el resto gana mucho menos. La pregunta es legítima, O sea, es, por ok, envidia. 17, no, por Alberto, pero es Sí, que po, si es envidia, entonces no hablemos de esto. es Y nadie envidia, po. estaría hablando de esto, No, pero y es la que lo UDI no pediría grave, explicaciones, y Felipe, Marcela Cubillo no estaría yendo a entrevistas, y estaríamos hablando de Felipe, otra cosa. no, pero es que Felipe, lo grave de aquí, lo grave es que yo entiendo el punto que tú estás planteando y que Polo también lo estaba señalando. Si hay en este pago alguna vinculación a favores políticos, etcétera, sí es grave. Eso podría ser grave. Pero Claro, sí, Pero podría para ser eso hay grave, que pero no investigarlo. porque le paguen eso, porque también existe Pero que puede para ser. eso hay que Y aquí, investigarlo, pues, pero es que, Alberto. yo exacto. fíjate que no sé, porque si abrimos la puerta a que nos investiguen los ingresos que de todos nosotros que podamos tener por distintas circunstancias en alguna etapa de la vida, en alguna institución todavía privada, por el hecho de que se diga, ¿no es cierto? Claro, porque están ligados a la política, es verdad, están ligados a la política. Yo no estoy ligado a la Depende política. porque es con Es fines verdad, de yo no estoy lucro o ligado a la sin fines de política. lucro. Pero si abrimos Porque esa puerta, la radio El se nos acaba la Conquistador a mí libertad me de paga, trabajo y y Alberto, la que no podemos libertad. hablar los dos a la vez. La radio El Conquistador no es una universidad.
Por lo tanto, la radio en Conquistador puede pagar lo que quiere y no tiene que darle explicaciones a nadie. En cambio, la Universidad de San Sebastián sí. Pero también puede pagar lo que Y quiere. tú, También puede pagar lo Alberto que quiere. Lavé, si a ti Puede te pagar lo contrata que una quiere. empresa Ojalá y le privada, pagaran si a, eso, si a ti pero te contrata una empresa privada o una persona natural para que lo defiendas, y es una persona común y corriente y no recibe plata del Estado, a ti no hay cómo investigarte cómo te pagaron. Y eso tú lo sabes. mira, podría haber, porque si te quieren sacar, oye, Sí, podría haber, po. pero no es el caso, No, no, porque no es estamos el caso, hablando no de es. este caso en particular. De acuerdo, porque es una universidad. Es una En universidad, de acuerdo. La resumen, universidad es en resumen, yo libre para creo, contratar y fijar los sueldos como quiera. Es libre. Fíjate Y en que solo a los que resumen, lo Marcela reclaman, Cubillo le va muchos a de ganar. ellos se robaron la universidad, si la Y destruyeron, todas las solo, cosas. y solo a Marcela Cubillo le va a ganar. No sé no, si en solo, resumen, yo creo que Marcela no sé si Cubillo no va a solo. salir culpable ni tocada por el tema de que le paguen 17 millones. Aquí quienes están preocupados son las personas que pueden estar involucradas en esta red de pago. Y segundo, esta persona que filtró tiene dos razones, que lo hizo porque envidiosamente estaba anhelando tener el mismo sueldo que Marcela Oh, o porque me llamó la justamente atención. o justamente estaba consciente de esta red de tráfico de dinero para pagar a los políticos. Esas son las dos vías. Y él, cuando Pueden haber aparezca, más, Polo. a ver, me interesa la Pueden haber tercera. muchas más, pueden haber infinitas razones. Si el punto acá es la investigación y además que yo sé, como tal vez muy bien lo dice Alberto, aquí hay cosas legales, pero hay poco éticas. A mí no me gustan las universidades Arcis y Universidad San Sebastián. Y lo digo así derechamente. Y estoy ocupándolo como ejemplo. Yo, si yo tuviera una universidad, para mí la universidad es universal. Sí, pero tienen un sello, ¿ah? Todas las Sí, universidades claro, tienen un sello. obvio. La La Universidad Universidad Católica es Católica tiene el sello católica, católico, pero obvio. digo, pero digo, eh, o sea, puros profesores de derecha, puros profesores de No, no, izquierda, no, no me no, claro que cuadra a mí no. Y no me tampoco en la gusta Universidad eso. Católica puros profesores católicos, tampoco. Yo no No, no es ocupé el así. ejemplo de la Católica, lo usaste tú. Yo usé No, sí lo Universidad San sé, pero Sebastián, lo Universidad usé yo Arce. porque soy profesor de la Católica, porque es mi gran Obvio, universidad, le está tengo bien. todo el respeto a Dios y por haber, pero son Y la entidades Católica, también que pueden cometer errores como todas, po. la La segunda. Católica es una universidad pontificia, Universidad ¿Sí? Católica de Chile, pero es bastante más universal que la Universidad San Sebastián, por Alberto, ¿o no? Y también que la Universidad de Chile, por Pero ¿es lejos. más universal o no? Sí, claro, y también Ya, más pues. universal que la Universidad de Chile, pero Bueno, por supuesto, entonces, hizo todas, ya, pues, porque si la Universidad Católica quisiera contratar a puros profesores católicos, eso podría ser legal, pero a mí no me parece ético. no, sería ético porque es católica, sería quizás no sería lógico, no sería inteligente, pero ¿por qué sería antiético? No, no sería poco Porque se ético. supone que una universidad lo que Claro, es busca más es la universal, estoy de acuerdo. universalidad, po. Es universalidad. Sí, pero oye, en la universidad, que es universal, muchas veces si uno habla de determinados temas, te persiguen, ¿no es cierto? No obstante que en la universidad severa, imagínate en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho, han perseguido profesores, ¿no es cierto? Porque plantean un tema más libre, etcétera. Y eso no es ser universal, po. ¿Te fijas? Por eso mismo yo digo que es mucho más universal la Universidad Católica que la Universidad de Chile, especialmente en las escuelas de Derecho. Aunque me van a salir quizás ahí varios amigos míos que son profesores ahí y los quiero Bueno, mucho y tengo gran respeto por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero ahí empiezan a pasar los dramas sí. por cuestiones políticas al final. Mira, la política, En que debería ser época, la más eh, honorable de las actividades, es la que enreda todo, es la peor eh, al final. en épocas pasadas hubo profesores en la Escuela de Derecho de la Chile y de otras facultades que fueron perseguidos, pero ¿para qué nos Y vamos a bueno, meter en lógico. Honduras, como dijo el profesor, el Bueno, presidente de El lógico. Salvador? Don Luis, usted está ahí, disculpe acá, pero con Alberto y con el Polo nosotros somos así, ¿ah? Le pido disculpas a don Luis. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de este tema? Yo no me quiero meter en la responsabilidad que tenga Marcela Cubillo en la universidad. Yo creo que lo va a No, pero investigar ¿qué te la. pasa con este tema? Si son A mí me distintas da otra maneras de cosa. llegar al tema, digamos. Yo lo veo desde el aspecto de del mensaje que entrega esto. Y bien lo dijeron antes, Marcela Cubillos va como candidata por la derecha transversalmente y, y la derecha en el último tiempo ha intentado mostrar de que es cercana a lo social, de que es bien amigable con el prójimo, de que demuestra de que ya no hay que prescindir de las cosas banales y trascender a través de las buenas acciones. Y yo creo que
el candidato alcalde, de hecho, de Chile Vamos, por Independencia, y se mandó un tuit uno de estos días respondiendo al tema de Marcela Cubillo y apunta justo a esto, de que cuál es el mensaje que le da la centroderecha al país que intentó reflejar todo esto, de mostrarnos como gente que no actúa de esta manera, de que no esconde sueldos de 17 millones de pesos, que no está alejada de la realidad en ese aspecto, y una política bien de frente, diciendo la verdad, y se filtra un sueldo y queda la escoba a lo largo de toda la derecha. Yo creo que ahí hay un tema que pega súper fuerte porque dentro de la centro derecha lo que había surgido en el último tiempo era como esta derecha social, la empezó a liderar Mario Desbordes y después se fueron sumando grupos egresados de la Universidad Católica, de estos movimientos social cristianos. Agustín Iglesias es el candidato por Sí. independencia. Y yo creo que ahí va. Yo creo que ese es el tema de esos valores que la derecha había intentado mostrar. Aquí estoy leyendo el tuit. Él lo dice textualmente: valores como la prudencia, la austeridad y el mérito. Y se ponen en boga ahora por el sueldo de una candidata que intentó, bueno, por la candidata transversal de la derecha, poniendo en disputa justamente esos valores que la candidata presidencial, Evelyn Matei, y que los Sí. grupos de alcaldes y todos habían intentado mostrar todo este tiempo. No creo que Ahora, sea en ella. política, Luis, la moralina es pan de cada día y cuando te toca a ti, eh, se relativiza y ahí es Exactamente, justamente donde se generan los problemas, porque como dice un amigo mío, pareciera que a la gente se le olvida que uno no elige santo, exacto. elige ser humano. Y lo otro, para cerrar el tema nomás, que eh, si tú me dices que Marcela Cubillo es asesora de alguien o de alguna empresa, ni por curado, como decía un amigo mío, salta esto. Si el problema es que en Chile, si hay algo que está asociado a un trabajo, digamos, mal pagado, universitario, básico, prebásico, de educación media, El es el profesor, profesor. de acuerdo. Y eso está, digamos, Sí, a fuego. Tú me podrás decir es relativo, depende, está el posgrado, está el pregrado. Sí, sí, eso no me lo expliquen a mí. Yo estoy diciendo al ciudadano de a pie, es el así. ciudadano común y corriente que lee algo así y escucha algo así, no le cuadra. Y eso, creo yo, es lo complejo de todo esto. Ahora, ella utiliza el argumento de la izquierda y que la izquierda y que la izquierda y que... Está bien, si ella puede ocupar ese argumento las veces que quiera y es un recurso, allá ella. Pero, pero Sí, eso, ese elemento, creo yo, de hacer clases, de ser profesora y recibir un monto que sea como sea para el chileno promedio mucha plata, es complejo de explicar. es complejo, pero fíjate, Felipe, que hay una cosa. Es complejo, pero si en definitiva se le contrata para hacer clase, para que sea un rostro, para que atraiga alumnos, pero además de eso, se le dice usted participe por la universidad en los procesos de la Constitución, que lo hizo espectacularmente bien, etcétera, y tenga y haga otros informes, haga otros trabajos, a lo mejor los 17 no son ni siquiera tanto. Ni siquiera es mucho para la gente, evidente. Alguien va a decir, pero ¿cómo puede estar diciendo ese disparate? Obvio, si para que él gana uno, para que gana 500, para que gana 2, 3, 4, 5, 10, incluso es inmenso. Pero puede estar justificado. Entonces, yo no digo, ¿no es cierto? A lo mejor hay que investigar solo un poco lo que ustedes decían en el Todo es sentido de justificable, si hay, ¿cómo? ¿Todo todo investigable? es justificable. Bueno, pero puede que haya razón, po. Oye, ¿por qué? ¿Cuánta gente alega, ¿no es cierto?, que por qué un cantante gana millones de dólares, un jugador de fútbol millones de millones de dólares, que es injusto, si la vida no es justa. La vida es la Está vida. bien. La vida Lo es la que sí vida. hay que decir que Marcela Cubillo le Yo le pagaban como pagaría más. convencional constituyente. ¿Ah? A Ya, ella yo le Álvaro pagaría Aróstica más. alcanzó a estar con nosotros, ya ni me acuerdo, Claro, ya el no, Polo con plata se pública. conectó tarde, abrazo a don Polo, lo felicito por su equipo, don Luis Gallardo, un abrazo también para usted, don Alberto Lavey, que es feo que le hayan ganado 4-1 a Copiapó, que está peleando el descenso, en fin, bien por San Pedri, que iguala el récord de Rodrigo Barrera como el goleador Así es. histórico de la Católica, pero
que jugó en Recordemos, la Católica Alberto, igual. Mal. tal como lo dijo públicamente el Chamuca Barrera, es hincha de la U. Que lo pasen bien, chau. Chao, chao.